bienvenidos sean a su podcast En el Camino de la Fe, un podcast pensado para ustedes, especialmente para que juntos caminemos en este camino de conocer más nuestra fe, de profundizar más sobre ella. En este día nos acompaña el Padre Tarcisio nuevamente. Padre Tarcisio, bienvenido. Gracias por la invitación una vez más. Claudia, otra vez está con nosotros. Bienvenida, Claudia. Gracias por invitarme y estar nuevamente aquí. Y esta vez, por primera vez, y esperamos que no sea la última, nos acompaña Isela. Hola Isela, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, gracias por la invitación. Si te quieres presentar, porque a ti no te han conocido, dime cómo te llamas y qué actividad haces aquí en la iglesia. Mi nombre es Isela Estrada, estoy apoyando ahorita en el grupo de ambientación litúrgica y soy como catequista. Ok, pues bienvenida y esperamos que te sientas a gusto en este programa. Muchas gracias. Nada más para recordarles pues que este es un programa donde nosotras recogemos las preguntas que ustedes muchas veces quisieran hacerle a nuestros sacerdotes, pero no tienen el tiempo o a veces no es tan fácil entablar una comunicación con ellos, y nosotros les bajamos estas preguntas al sacerdote. No es de que nosotros no sepamos la respuesta o que nada más porque se nos ocurrió, sino que son preguntas frecuentes que muchas veces nos ayudará a nosotros mismos a crecer en nuestra fe, para que no nos quedemos solo con la idea de que ¿y qué será esto? Y nos quedamos en esa ignorancia, y que esa ignorancia después nos lleva a no tener una fe profunda, una fe enraizada en Dios. Entonces, ya con esto que tenemos, ya es nuestro 8º programa, entonces pues esperemos que en este caminito que hemos hecho ustedes hayan crecido como nosotros hemos crecido en este camino de la fe. El tema de este día es un tema que en lo personal a mí me apasiona mucho. ¿Por qué? Porque cuando yo supe de esto, como que mi visión creció, ¿no? Como que dije, no solo se queda en nosotros, sino que Dios nos pide abrirnos a los demás. ¿Qué tema es? Porque ya estoy yo toda emocionada. El tema es la oración por la unidad de los cristianos. Hay una fecha donde se nos invita a todos los que creemos en Jesús a que nos unamos en oración para llegar a una unidad. Entonces, ¿qué es esto? ¿Cómo se celebra? ¿Quién la celebra? ¿Desde cuándo se celebra? Pues son cosas que nosotros vamos a platicar junto con el Padre Tarcisio y él nos ayudará a responder. ¿Ok? Entonces, pues Padre Tarcisio, gracias, y ya estamos listos para hacerte las preguntas sobre lo que es esto de la oración por la unidad de los cristianos. ¿Qué es eso de la unidad de los cristianos? ¿En qué nos unimos? Bueno, primero es una semana, el mes de enero, del 18 al 25 de enero, que se hace una invitación del consejo, que se llama Consejo de Iglesias. Es un grupo grande de iglesias que nos invitan a orar en comunidad, a orar unos por otros, buscando la unidad. Sabemos que el cristianismo, pues desde sus inicios empezó bueno, primero creció de forma independiente en comunidades autónomas, pero siempre reconociendo pues a los apóstoles como guías, como líderes de las comunidades. Después, a lo largo de los siglos, pues ha habido divisiones, a veces por cuestiones doctrinales, que no nos ponemos de acuerdo, por ejemplo, en la identidad de Jesús como Dios y hombre verdadero, en la autoridad del Papa, en distintos temas doctrinales nos han separado, dividido. También ha habido divisiones políticas, cuando se han dividido imperios, países, y una parte queda de un lado y otro de otro, y los gobernantes, dependiendo de la autoridad que tengan, pues hicieron que pues las comunidades se separaran, se alejaran unas de otras. Y pues por eso están los grandes momentos de la historia, por ejemplo la Reforma Protestante, cuando Lutero inició propuso primero una reforma de la iglesia que no fue posible, y eso también hizo divisiones. Y en fin, otras más que en la historia se han dado, y eso ha puesto pues que hayamos distintas comunidades cristianas. Lamentablemente a veces viéndonos, aún creyendo en el mismo Dios, en el mismo Jesús, la misma escritura, la Biblia, viéndonos a veces más como enemigos que como hermanos. Pero gracias a Dios en la historia también se ha ido madurando. Y está, por ejemplo, este esfuerzo en que no haya el vernos como enemigos, sino como hermanos, como miembros de una misma familia.
Pablo lo expresará como la imagen del cuerpo. Dice, en el cuerpo no todos somos cabeza, ni todos somos mano. Él lo pone, por supuesto, en una comunidad específica, pero pues más allá de la comunidad de Corinto, nos describe a la iglesia como tal. O sea, somos distintos miembros de un mismo cuerpo cuya cabeza es Cristo, así en pocas palabras. Pero pues hay ese deseo de buscar la unidad, de al menos evitar agresiones, evitar desconfianzas, empezar a conocernos mutuamente, y para eso ayuda esta semana. Es decir, ya el que hagamos oración unos por otros, pues ya es un paso en el respeto, en el valorar a las otras comunidades, pero sí sabemos que hay detrás pues, un grande camino por conocernos más, por trabajar por la unidad y a veces pues por ser un poco más abiertos a los demás cristianos. No hablemos ni siquiera lo que pensamos de otras religiones que también creen en Dios, pero que no son cristianos. Que estábamos hablando antes de empezar la grabación, ¿no? que también son millones de personas que creen de forma diferente, que es otra religión no cristiana, pero pues que lo mismo pues tienen fe y lo mismo compartimos valores humanos, religiosos, etc. Pero ahorita nos enfocamos más dentro del cristianismo en buscar esa unidad. Ok, ¿alguna pregunta? ¿Cuándo comenzó, padre, todo esto de la unidad? Porque, bueno, nosotros como miembros de una iglesia a veces no nos damos cuenta que nuestros líderes religiosos se reúnen para orar por la paz del mundo. Y a veces nosotros entre comunidad tenemos conflicto con otra comunidad, pero no debería de ser así, como vemos a nuestros líderes que sí se pueden reunir y nosotros a veces entramos en conflictos hasta con pensando que nuestra religión es la mejor, que nuestra religión nos va a llevar al cielo, pero realmente es bonito saber que se reúnen, pero ¿a partir de cuándo comenzó todo eso? Yo creo que empezó de esa búsqueda de unidad desde tiempos de Pedro y Pablo. Fíjense, ya estaban en los orígenes y ya había cierta división, podríamos decirlo, porque Pedro, Santiago, Juan, estaban más enfocados en anunciar el Evangelio de Jesús a las comunidades judías, no a los griegos, a los romanos, a otros pueblos. San Pablo, él recibió su misión y entendió que sí se dirigió a los judíos también, pero cuando se le cerraban las puertas, él vio que también los otros pueblos, lo que ellos llamaban paganos, los que no eran judíos, entraban griegos, entraban romanos, entraban africanos, entraban de todo el mundo conocido en aquel entonces, que había aceptación. Él entonces se propone anunciarles a ellos el Evangelio de Jesús y empiezan a salir comunidades, lo que se llama de origen pagano, y comunidades judías, y ahí había cierto riesgo ya de verse con desconfianza. De hecho, se reúnen en Jerusalén Pablo, Pedro, Santiago, Juan, los apóstoles, para ponerse de acuerdo y se reconocen mutuamente. Entonces desde ahí ya hay un esfuerzo de buscar la unidad y deciden que San Pablo se iba a dirigir a los paganos y Pedro y los demás apóstoles a los judíos, pero reconociendo al mismo Jesús. Pablo dice reconociendo también la autoridad de Pedro y de las columnas de la iglesia, aunque en ese momento pues las comunidades eran más independientes, no tenían el sistema que tenemos ahora. Tal vez la forma que ahora tenemos del papa, cardenales, obispos, sacerdotes, esa forma así jerárquica o de forma de piramidal, pues fue una copia que se hizo de cómo estaba estructurado el imperio romano. El emperador, los procuradores, según los gobernantes, y les iban dando rangos diferentes. Con la conversión o la aceptación que hizo el emperador Constantino, bueno, se asumió también esa forma de organizar la iglesia y así se quedó. Pero desde los orígenes está ahí. Ahora, concretamente esta semana hablamos de 1908 más o menos, cuando empiezan pues también con esa conciencia de decir, bueno, ¿por qué estar divididos? ¿Por qué estar separados? La Reforma Protestante, ahí por 1492, curiosamente coincide con
con varios acontecimientos mundiales, marcó una gran división y una gran desconfianza, incluso una lucha de poder político, religioso, económico en el mundo. Y ahí pues hubo un sector que hicieron las iglesias que llamamos protestantes, luteranos, los calvinistas, otras que seguían creyendo en Cristo, pero ya sin la autoridad del Papa, sin la autoridad de Roma. Hubo otra división también, la de Oriente y Occidente, cuando se divide el Sacro Imperio Romano, que se llamaba. Entonces queda la iglesia, lo que hoy es Grecia, Turquía, Los ortodoxos. lo que se llama iglesia ortodoxa, y la iglesia romana o la iglesia latina. Entonces, un patriarca y un papado. Entonces, también dos imperios que se dividen, es decir, bueno, esos cristianos no pueden ir para allá y aquellos no pueden venir para acá, y surge otra gran división. Pero bueno, a principios del siglo XIX prácticamente, pues empieza esa conciencia de buscar la unidad, y el esfuerzo es, pues marquemos esta semana. ¿Cuál es la importancia de esto? Bueno, que está la fiesta de San Pedro el 18 de enero, y el 25 de enero, que es la conversión de San Pablo. Entonces, igual, las dos columnas, Pedro y Pablo, como signos pues de unidad, motivan a que los cristianos hagamos oración. Y de ahí comenzó. Pero insisto, desde los mismos orígenes y después en la historia de la iglesia, pues han venido grandes divisiones que nos han marcado. Pero que creo es una larga historia. que dijiste algo como, o sea, la toma de conciencia, de tomar conciencia de orar unos por otros, ¿no? O Sí. sea, de que no tanto pensar en que este cree en esto o este cree en el otro, sino vamos a ver qué es lo que nos une y por lo que... Sí, tal vez el problema era que era quién tiene la razón. Ese era, y quién está en la verdad. Y empezaron, no, pues tú estás equivocado, tú estás condenado, si no estás en esta determinada iglesia. Pues ya había una frase muy famosa hasta antes del concilio que se decía en latín: extra ecclesia nulla salus. Así era la expresión, extra ecclesia nulla salus. ¿Y qué significaba esto? Fuera de la iglesia no hay salvación. Entonces, pues de hecho es una frase que contradice al mismo evangelio, pero bueno, así se pensaba. Y tuvo mucha influencia también, digo, de las separaciones que se dieron históricamente en los siglos previos, pero era muy radical. O sea que, y por eso ahí el temor de, si no estabas bautizado en la Iglesia Católica Romana, por ejemplo, pues ya te fuiste al infierno. Pero pues, ¿qué hay de todos los millones que no conocieron a Jesús, que no recibieron instrucción, que no llegó hasta ellos, y que siguen siendo buenas personas, ¿no? Son preguntas que hacen el bien, que se hacen. Ahora, y que de los bautizados, que aún siendo bautizados, miembros de la iglesia, se dedican a hacer el mal. Pues entonces como que había cosas que lógicamente no concordaban. Pero viene la reflexión en el Vaticano II, 1965, donde hay un compromiso un poco más. Se inicia el Dicasterio para la Unidad de los Cristianos, que es como una oficina especial que promueve ese encuentro con los demás cristianos de parte de la Iglesia Católica. Y porque agresiones había de las dos partes, ¿eh? Sí. Hubo guerras que se dieron En nombre de Jesús. en nombre defendiendo tu iglesia, ¿no? Tristemente. Pero bueno, ahora hay otro nivel, otra conciencia, otra reflexión que buscamos unirnos. Pero algo mencionabas, Claudia, interesante. Sí, bueno, ¿cómo es que ellos se reúnen? Hablamos que se reúne el patriarca de Constantinopla o de Moscú, el Papa, los obispos anglicanos, luteranos, bautistas, etc. Y pues sí hacen reuniones, incluso hay una reunión muy famosa en Asís, la reunión de Asís, que también comparten, se reconocen, se piden perdón, y en fin, hay signos muy bonitos. Hay reuniones interreligiosos, o sea, con otras religiones, y hay reuniones también de cristianos, y todas son importantes, pero el problema es que tal vez tarda mucho en llegar esa información, esa conciencia, esos documentos, se quedan en ese nivel, a veces teórico, en escritos, en documentos, y no se baja la reflexión a las comunidades, a las parroquias, a las personas pues, del día a día, no conocemos.
Y nosotros tal vez nos quedamos más con la desconfianza de que si alguien llega a tu puerta y te toca y dice, vengo a hablarte de Jesús, y dices, no, ya me quieres cambiar de religión, quieres que pierda mi fe, y se pelean y cierran la puerta. Pues sí hay cierta agresión también ahí, ¿no? Pero también hay mucha ignorancia. O sea, somos incapaces de dialogar, de respetar, de conocernos unos a otros. Entonces pienso que se queda a veces en esos niveles y no baja pues, a la comunidad, a las familias, a lo ordinario. Ese es el problema que siento. Si hay reuniones, si hay reconocimientos, si hay muchos documentos, pero todavía falta mucho pues, En el aterrizar. en el aterrizar y en pues trabajar para no vernos como enemigos, sino como hermanos. Pienso. ¿Alguna otra pregunta? Es bueno orar por la unidad. Orar siempre es bueno. Orar siempre es bueno y se hace pedirle a Dios. Pues finalmente, como en el Evangelio de Juan, la oración sacerdotal de Jesús, cuando dice, Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Mismo Jesús está haciendo esa oración. Y el que ora por el otro, pues es un principio de vernos como hermanos, de vernos necesitados también. Es decir, hermanos porque tenemos un mismo Padre, en Dios Padre. Tenemos a Jesús, tenemos al Espíritu Santo y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude que nos inspire, que nos ilumine para crecer, para madurar en la fe. Siempre insisto, conociendo y respetando, no montándonos en decir yo tengo la razón y tú estás mal, o tú ya estás condenado, o incluso tomando actitudes de superioridad, no. Y la oración nos hace eso, nos hace recordar que somos hijos de Dios. Nos hace humildes y el pedir por el otro y que el otro pida por mí, pues ya es un gesto de unidad. Uno puede decir, bueno, pero es a lo mejor muy inmaterial, pero no, es un principio que al menos te dispone en tu mente, en tu corazón, en tu fe, a ver más cercano al otro, al que no es como tú, al que no pertenece a tu iglesia, a tu comunidad. Y por eso es bonita tu pregunta, ¿es necesario? Pues sí, porque es un principio. De ahí pues tendrían que venirse otras cosas, ¿no? Ya cosas más concretas, trabajos, participación en actividades, pues ya lo que es vivir concretamente la fe. De eso, por ejemplo, perdón, de lo que decían de que sí es bueno orar y todo eso, es que yo he escuchado, y ahorita en YouTube nosotros podemos ver a muchos canales que hablan, donde casi sacerdotes o pastores, o sea, no estoy hablando solo de la Iglesia Católica Romana, sino en general, pues muchos pastores, muchos sacerdotes, casi te dicen, no hables con ellos, porque si empiezas a hablar con ellos te pueden convencer, o no, o sea, es esa apologética de que vamos a defendernos, estar a la defensiva. Entonces, a veces uno que quiere abrirse, dices, ¿será que me va a cambiar? Es que el padre dijo que mejor no les abriera la puerta, o el padre nos dice que si empezamos a dialogar con ellos, te van a confundir. nos van a confundir y todo eso. Como nosotros, como ahora sí como fieles, ¿qué hacer? O sea, porque te digo que en internet podemos encontrarnos muchas de estas... Sí, en internet, no digo nombres, pero... En internet encuentro uno de todo, ¿sí? Incluso hay canales que así, la apología de la fe, defiende tu fe, bueno, así hay lemas a veces medios agresivos, incluso buscando como a ver quién sabe más, tú o yo, incluso se abren debates, el pastor contra el sacerdote, pero pues es una postura que se vivió por mucho tiempo, y bueno, y se sigue viviendo, pero es más como buscar se me hace agresiva a mí, pues. Pienso que más bien la postura es, prepárate tú, conoce tú tu fe, fortalece tu fe, valórala. Y una vez te confunde porque ni tú sabes en qué crees. Y si alguien te pregunta, ¿por qué vas a misa y no sabes responder? ¿O por qué bautizas a tus hijos? Pues porque así me enseñaron. Pues entonces no hay conocimiento, no hay convicción, no hay conversión, no hay una fe sólida en quien crees. Porque es como te pueden confundir para eso, te pueden confundir para dejar de creer. Demuéstrame que Dios existe, demuéstrame que tu fe sirve,
O te pueden confundir con otras cosas, te llevan a brujerías, a prácticas mágicas y cosas así. Y a veces en nombre de Jesús. Nos Bien llaman a- creyentes, dices, ay, si es que fui allí, Es pero la pues, magia blanca. Ah. tenía todos los santos ahí y porque ya tenía santos, pues te involucras en cosas que te hacen daño. Entonces, pues pienso que sí. Nuestra postura es no estar a la defensiva, o sea, no hacer tanto caso a eso que... Sí, es conocer, o sea, prepararte, o sea, en la oración, en leer la escritura, entender la Biblia, en entender la forma en que celebramos, qué son los sacramentos, para qué son. Es decir, el catecismo a veces lo dejamos como cosa de niños. Ustedes que son catequistas, ¿no? Lo dejamos como para cosas de niños, pero no, es una formación cristiana, una formación religiosa que todos, yo creo que cada creyente tendría Yo que hacer. recuerdo, padre, cuando estaba niña que decían, yo soy católico y los demás son cristianos. Y decíamos como que era una separación. Y yo ya de muy grande comprendí lo que era cristiano o sea, Y dijiste, somos yo también católicos, soy yo cristiana. también soy cristiana. Pero antes era esa separación, la ignorancia que nos metían a nosotros. Nosotros somos católicos y los protestantes son cristianos. O sea, no entendíamos la palabra en sí, lo que es cristiano. Y a la fecha hay mucha gente que no comprende la palabra cristiano. Porque a veces yo digo, yo también soy cristiano. Y dicen, ¿cambiaste religión? O sea, Se asustan. ¿verdad? sí. Pues es que, bueno, es apropiación de los términos, por ejemplo, Ajá. el católico, el cristiano y el protestante, ¿no? Ujú. ¿Por qué se llaman así? Bueno, el cristiano pues es el que cree en Cristo. El nombre es común a todos, pero se hace la división, iglesia católica, iglesias protestantes o iglesias cristianas. Pues en realidad todos somos cristianos. Católico también es un término que se ha apropiado a la iglesia católica, pero hay iglesias católicas, católica romana, católicas orientales, católicas, católico significa Ecuménico. universal, iglesias ecuménicas, o sea, es muy abierto el término, porque también a la iglesia, por ejemplo, en Jerusalén se le denomina iglesia latina, Ah, sí. no se les dice católica romana, sino la iglesia latina, que así se le denomina, porque ahí está la iglesia copta, la iglesia armenia, están otros cristianos que están incluso en más comunión con la iglesia. Y luego protestantes, pues se toma así como el que protesta contra todo, ¿no? Pues se le llama por la reforma protestante, Como el que llega a tu casa para... sí, los La testigos de Jehová No o tengo los... tiempo. Sí. Pero, y sí hay grupos más agresivos que tienen campañas de conversión mucho más fuertes, pero pues ahí dentro está podemos pensar la misma historia de la iglesia, lo que fueron las misiones. Uno dice, no, pues que anunciaban a Jesús y eso, pues eran campañas de conversión a veces a fuerzas. Empezamos lo que fue la conquista de, no sé, hablamos de los países colonialistas en África o en América o en Asia, y vemos que hubo muchas conversiones forzadas, obligadas o por economía o por las leyes o por la fuerza o por lo que fuera. Entonces, pues también ahí hablamos de cierta agresividad del cristianismo en la forma de imponer. El Papa mismo ha dicho, ya no somos, la misión no se puede entender como colonialismo, como condición así de que te voy a ayudar, te voy a dar, pero tienes que creer. No es ir al encuentro del otro, es llevar el mensaje, es anunciar, para que el otro, una vez conociendo, pues se adhiera si le convence, y si no, pues también respetar su postura. Y yo creo que aquí pues quienes trabajan en lugares de misión entienden más, pero por muchos años, por muchos siglos se vivió las mismas misiones como una forma de imponer, de convertir, de deseo de decir es que si no los convierto se van a condenar. Y pues eran posturas, digo, que doctrinalmente no habían madurado, siento. Y aún a la fecha, padre, porque uno, a veces, yo he ido a otras misas que me invitan, yo voy, y hay veces los mismos sacerdotes, empiezan a atacar. Sí, las predicaciones son muy fuertes. Atacar a otras religiones, a otras iglesias, y yo me quedo, pero si somos hermanos, somos hermanos de Cristo, Sí. tenemos que estar unidos. Hay hasta y hacer familias oración. que se separan. por Sí, eso. y yo digo, ¿por Sí, qué que ya no hacer se pueden eso? ver las familias porque Sí. es que tú ya vas a otra iglesia.
Pero pues oye, Pero es que rompiste saber el convivir, vínculo. ¿no? Porque, como dice usted, la cabeza es Cristo y nosotros somos el cuerpo, somos la iglesia de Distintos Cristo. miembros. Ajá, Pues distintos. tal vez ahí es donde nos falta crecer un poquito, no solo la iglesia católica, iglesia ecuménicas, iglesias protestantes, o como quieras llamarles, sino yo creo que todos. Porque la agresividad puede venir de uno y de otro, la ignorancia también, las posturas cerradas también. Ah, tristemente, pues a veces hasta, pues que uno no esté de acuerdo, y tiene todo el derecho, pero de estar de acuerdo, no, pero pues yo creo que el respeto y el buscarla, vivir los mandamientos, como que hay valores comunes a todos, que si los viviéramos nos pelearíamos menos. Pero esta semana en concreto de que estamos hablando, la semana de oración por la unidad de los cristianos, en este año, por ejemplo, es bien bonito. Amarás al Señor tu Dios y al prójimo como a ti mismo. O sea, qué comunidad cristiana no tiene ese como principio? Amar a Dios, son los dos, cuando les acercaron a Jesús, el joven rico le dice, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Pero a ver, eso se escucha bien bonito. O sea, se escucha bien bonito. Pero yo les hago una pregunta, aquí, así sin que, porque yo les dije el tema o lo que sea. Les pregunto, ¿ustedes habían escuchado hablar sobre esto? ¿Sí? ¿Y desde cuándo? O sea, de que existía una La semana. semana, de hecho se le llama octavario de unidad por los cristianos porque son 8 días, ¿no? Por nosotros más fácil la semana de unidad por los cristianos. ¿Habían escuchado hablar sobre esto? Yo no mucho tiempo atrás, ¿Hace será cuánto como más o menos? unos 5 años, que empecé a escuchar que se reunían los líderes de diferentes iglesias por la paz del mundo. Y muy mencionado una vez en el noticiero, a mí me llamó la atención mucho porque decían que los líderes se habían reunido por la paz del mundo, porque había muchos conflictos. Y yo me quedé como que los líderes... Sí se hablan empiezo a entre ver, ellos, ¿no? y antes no era tanto la facilidad del internet o de andar buscando, como ahora uno busca. No, y es bien bonito Sí. si escuchas, por ejemplo, los discursos que da un rabino, que da un musulmán, que da un budista, Sí. que da, no sé, distintas religiones. Y después, como cristianos, saben los discursos el mensaje que transmiten es bien bonito, pero digo, el problema es ese, que nos hemos quedado, tarda como mucho en llegar esa información al común de las comunidades, de las personas. Por ejemplo, tú, Isela, ¿cuándo empezaste a escuchar que existía esto? Yo escuché hace como unos 3 años que 3 años. existía, pero realmente, como lo dicen, o sea, se escucha que ellos oran y hacen a lo mejor sus conveniencias o sus Reuniones. perdones, sus reuniones, hablan de Dios y todo, pero allá se quedan. O sea, En las iglesias y eso. cuando llega, o sea, Ok. no sabemos cuándo llega o cuándo te lo impone. A lo mejor cuando vas a la iglesia y estás que el sacerdote te da el sermón en misa o Y eso. si el sacerdote está abierto. dices tú, Y eso Pues, cambia a tu lo- mentalidad porque yo antes decía, no, que si llegaban a tocar la puerta hasta me escondía. Pero realmente ahora me gusta dialogar. Si no, tiene no, uno no tiempo. es porque, sí, me dicen, prende tu Biblia, mi Biblia, lo leemos y tal vez tenemos diferentes percepción, pensar. Ajá. forma de pensar, pero eso te ayuda a que tú preguntes, investigues, conozcas más, porque a veces yo me quedaba así, si saben, o sea, porque ahora- yo en la ignorancia sí. mía no lo sabía, y ahora que empiezo a leer la Biblia digo, en la ignorancia de uno a veces pelea por cosas que Sí, no no. tiene por qué. En lugar de buscar Sí, lo que nos sí. une, estamos buscando lo que Sí, nos sí. separa. Ajá. Y, por ejemplo, ahorita voy a ser abogado del diablo. Les pregunto a ustedes, ¿han escuchado hablar sobre eso o no? Ahora yo me voy a poner del otro lado. Porque yo, sabiendo de esta oración por la unidad de los cristianos, tengo, ¿cuántos años? Unos 20 años, 25 años, que cada octavario por la unidad de los cristianos lo rezamos, lo oramos, ¿no? Y antes no existía el internet como ahorita, que está más al alcance de todos. Las Pero redes al sociales. menos en las comunidades donde nosotros participábamos, se hacían estas oraciones. Se invitaba a la gente. A partir de que el Padre Tarcisio y yo estamos aquí en esta comunidad, se ha hecho algo para que se ore, ¿no? Pero no digo que antes no lo hacían, o sea, no sé antes la realidad, sino de ahorita que llegamos, ¿no? Pero aquí me entra a mí la pregunta, pues digo que ahora voy a hacer del otro lado.
Porque yo recuerdo que hacíamos, vamos a hacer la oración por la unidad de los cristianos. Yo estuve mucho tiempo viviendo en León, se intentó hacer esto año tras año, y la gente no asistía. La gente no les llama la no atención. les llama la atención, o sea, no es lo mismo que les digo, vamos a hacer la novena de San Antonio, supongamos, vamos a hacer esta oración por la unidad de los cristianos. Él desconoce. Entonces, ahí entra como encontrar ese punto medio, o sea, cómo hacerle, Padre, porque, o sea, no es de que la iglesia, no digo que todas las iglesias hayan hecho este esfuerzo, se han hecho algunos esfuerzos, a lo mejor no llega a todos, pero ¿cómo encontramos ese camino? O sea, porque sí se hacen esfuerzos de un lado y del otro, pero de verdad que yo digo, va muy lento, o sea, algo tan bonito, ¿Cómo involucrar más gente? va lento, ¿qué hacer? Yo creo que precisamente estaba escuchando la reflexión de unos teólogos españoles en torno a la realidad de la iglesia. Ellos hablan de la iglesia católica como tal y en general del cristianismo. Decía que tal vez nosotros nos hemos adherido, o estamos más apegados a la religión, es decir, a la forma en que vives la fe en una cierta tradición, prácticas, sacramentos y demás, pero no a lo que está antes que eso, que es el Evangelio. Entonces ellos, por ejemplo, invitaban mucho a que volver al mensaje original del Evangelio de Jesús. Más que, es decir, leer el Evangelio, leer lo que hoy por ejemplo, coincide el llamado de Mateo. Hoy cuando estamos grabando, No. Bueno, hoy que estamos grabando, sí. Que dice, precisamente Jesús es bien criticado porque llama a Mateo, que era un pecador, y luego la crítica dice, ese se junta con publicanos y pecadores. Entonces ya viene ahí, fíjense, desde dónde viene criticaban a Jesús. Si ya lo criticaban a él, ¿qué se espera de los demás? Y entonces Jesús dice, yo no vine a buscar a los, como el médico, a los sanos, sino los que tienen necesidad de médico no son los sanos, sino los enfermos. Yo no vine a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y eso, pues, si volviéramos a eso un poquito, pues nuestra mentalidad sería otra, porque nosotros estamos en la postura de señalar al pecador, al que está mal y para afuera. Y la postura de Jesús no, es decir, el que lo necesita, el que llamar a la conversión, y no correr a nadie, sino integrarlo. Entonces, en la práctica de la forma en que vivimos la fe es correrlos. Si tú no cumples con estos requisitos, si tú no haces estas determinadas prácticas, estás fuera. Y Jesús es al contrario, Él va afuera y los llama. Escuchemos la reflexión del Papa Francisco en sus audiencias que tiene cada miércoles, en el saludo que hace a los peregrinos los domingos. Cada semana está invitando a eso, a abrirnos, a vernos más como hermanos, a volver al Evangelio de Jesús. Pero nosotros nos hemos cerrado en que no, tiene que ser así como nosotros vivimos la fe, es decir, en la religión, en la forma en que vives la fe específica. Y ahí es donde pienso que nos falta dar un pasito más. Hay que volver a Jesús, hay que volver a su mensaje, conocer su mensaje, y muchas cosas cambiarían. Pero, ¿y esa de quién es chamba? ¿quién es chamba? ¿De quién es trabajo? Pues yo creo que sería de todos, ¿no? Primero de cada uno. De la familia. Porque miren, empezando por ahí, es decir, la oración, el pedir uno por otro, pues eso lo tiene que hacer cada cristiano. La formación también es interés de uno. Es decir, ¿quién va a leer la Biblia? Pues tú, si alguien te la puede leer, pero si tú no estás interesado, pues no la vas a conocer. O ir a una clase de Biblia, pues a ti te toca encontrar el tiempo. Entonces, empieza de cada uno. Y segundo, pues también de los líderes, de los que tenemos cierta responsabilidad en distintos niveles, en la catequesis, en los ministerios, en la formación de los grupos parroquiales. Por supuesto, ahí entran diáconos, sacerdotes, catequistas, los que tenemos responsabilidad maestros, en la responsabilidad de la formación, pues tener esa conciencia y ese espíritu de formar, de orientar en esa línea
de diálogo, de ecumenismo, de apertura y no de ataque, de apología, de pelearnos, de ver quién, de competir a ver quién sabe más o quién tiene la razón. Y se sabe de memoria más la Biblia que Pero la es formación. Y digo, y ahí hay grupos cristianos muy agresivos, no solo católicos, sino también de otras iglesias, de otros otras grupos, religiones. Incluso. y de otras religiones incluso. Pero, pues al menos estamos en no pensamos ahorita hacia afuera, pensamos hacia dentro del cristianismo, pues ojalá que buscáramos ser un poquito más abiertos y un poquito más preparados en conocer el mensaje de Jesús. Y ahí eso nos abriría, te digo, el tema muy bonito: amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y ¿Qué siempre iglesia cristiana no tiene eso como principios? Entonces, Y por ejemplo, se hace este octavario, ¿no? Ujú. ¿Quién lo prepara? ahí hay un consejo que se llama Consejo Mundial de las Iglesias. Según la información que tenemos, son 352 iglesias, más de 120 países, y esto incluye 580 millones de cristianos en todo el mundo. Entonces, con los responsables o los líderes de este consejo asignan año con año a diferentes regiones del mundo. También se celebra en forma diferente. El hemisferio sur lo celebran, creo que en Pentecostés, esta semana. El hemisferio norte se celebra en estas fechas de enero. Y en este año, por ejemplo, se le encomendó a una comunidad de Burkina Faso, en África, la comunidad de Cheminoif, que se ha encargado de redactar las oraciones, el esquema de oración propuesto, muy bonito por cierto. Y cada año hay una región, otra vez toca en Asia, otras veces en América, otras veces en Oceanía, es decir, en Europa mismo. Entonces se va encomendando a comunidades más específicas que ellos preparan, proponen, y después se toman esos escritos, esas lecturas, reflexiones, oraciones que da la comunidad, se traduce a todos los idiomas, y después cada comunidad pues tiene que adaptarlo a su tiempo en que se pueden reunir, porque pues no podemos tomar todo literal, pero como base está lo que cada comunidad propone, el tema y después el esquemita de cómo se va a rezar. Y pues es una iniciativa muy bonita también. Así conocemos lo que ellos piensan, cómo viven su fe, y nos lo comparten en la forma en que ellos oran, que ellos rezan. Entonces esta vez llegó Burkina Faso, esta comunidad de Cheminoif, Con el tema de... y el tema: amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Esa pregunta que le hicieron a Jesús: ¿qué tengo que hacer para salvarme, para llegar a la vida eterna? Cumple los mandamientos. Pero yo lo hago. Entonces, no están fáciles, dice. dice, el que cumple sus 2 mandamientos, dice, ha cumplido toda la ley. Entonces, es muy bonita el tema, la reflexión. Y siempre se hace. Cada año. Cada año. ¿Es en determinado tiempo o...? Digo, cada año ya se tomó como punto de referencia 18 al 25 de enero. Cada año, en distinta comunidad. Hablamos de 1908. Entonces, cada año se está haciendo. Cada vez también, gracias a las redes sociales, a estos espacios, se vuelve más, es más fácil conocerlo, porque antes pues enviaba por escrito y una carta y un documento, ¿no? Pues se tardaba muchísimo. Ahorita es inmediato la forma en que se anuncia el tema, se prepara y se comparte en segundos. Eso ha permitido pues que se haga. Pero digo, el hemisferio sur saben que cambian también el clima incluso, ¿no? Ahorita, por ejemplo, nosotros estamos en invierno, pero en el sur están en verano, ahí hace calor. Y lo mismo cuando aquí estamos en verano, allá están en invierno. Entonces, pero bueno, esa es otra cuestión de geográfica, ¿no? Que influye menos. Algo muy Pues cuando es el tiempo para, por ejemplo, a veces nosotros nos olvidamos que nosotros queremos aprender ya como adultos, leer la Biblia. Pero ¿a qué edad a los niños se les puede empezar a motivar a que lean la Biblia? Porque si el niño no tiene una formación cristiana desde pequeñito, va a la escuela y en la escuela ya es algo muy diferente, y es cuando cambia el concepto, y ya luego los niños ya no quieren
venir, por ejemplo, a catequesis, ya no quieren venir porque ya tienen otros conceptos, ya no creen, y yo creo que eso lo hemos estado olvidando porque a veces pensamos que los niños no entienden, que los niños están muy pequeñitos para no decirles, pero crearles ese concepto de que crean, y ya si ellos son adultos y tienen otros conceptos, pero es muy diferente, pero desde pequeños es bueno que uno Sí, les yo creo que ahí empieza en motive. la familia, como muchas cosas, la educación, el cuidado de la persona, el respeto a la naturaleza, al mundo, a los demás, empieza en la familia. Por supuesto, esto varía de país en país. Hay lugares donde es más fácil acceder a escritos, a materiales, Ahorita, gracias a Dios, ya la información fluye, digo, ya en muchas regiones hay acceso a internet, hay lugares donde todavía no, o a medios electrónicos, a veces hasta además, ¿no? Y eso permite pues acercarse o conocer. Pero el interés, como dices, desde niños, pues hay que empezarlo. Hay Biblias que son adaptadas incluso como textos para aprender a leer. Hay quien aprendió a leerla. Es más, el primer libro que se imprimió en la imprenta de Gutenberg fue la Biblia. Y también que se transcribió por mucho tiempo fue la Biblia. Casi era el libro de texto de la humanidad por mucho tiempo. Entonces, enseñarles a los niños a leer historias pequeñas, cortas, resumidas, con dibujos, y después conforme van creciendo, se va recortando los dibujos y se va agregando más letras, más texto. Pero empieza el cariño, pues así como uno les enseña a hacer la señal de la cruz, como los niños chiquitos que llegan a la iglesia buscando el agua bendita, ahí no alcanzan, pero ya ellos solitos se hacen una crucecita. Pues ahí hubo una catequesis que le hizo el papá y la mamá: mira, esto es agua bendita y Diosito te bendice, y ya le hablas, ya le vas diciendo el significado de qué hace diferente el agua. Entonces, esos pequeños gestos se pueden vivir también en la lectura de la Biblia. El problema es que pues tampoco los grandes la leemos mucho, pues si no la leemos nosotros, pues tampoco ellos. No la leemos, no nos preparamos. Pero desde pequeños pues se les puede ir como en muchas cosas, les vas hablando de la fe, de la alimentación, de la educación, de la formación, del deporte, Del respeto. de todos los ámbitos de la vida, pues por supuesto que la fe se transmite desde ahí, pero desde pequeños. Y si es en la familia, bien, y si no en la familia, pues cada quien irá encontrando su momento. Si buscáramos como enumerar, yo sé que no se puede enumerar todo, ¿no? Pero que nos pudieras decir qué podemos buscar o hacer para unirnos como cristianos. Ya nos decían de la oración, pero ¿qué más? A ver. Bueno, pues el primero es la oración. ¿Qué nos une como cristianos? El segundo es leer el Evangelio. Ok. O sea, vamos tomando nota. Conocer Oramos unos por otros del Evangelio. el mensaje de Jesús. Ok. Conocer a Jesús, hay también una discusión bien interesante ahí en teología, en los estudios bíblicos, entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe, ¿no? Esto es apasionante, pues, especialmente para los biblistas. Conocer más a Jesús. Decir que conocemos a Jesús muchas veces por lo que nos han dicho, pero después hay cómo hacer para un acercamiento histórico un poco más profundo y un encuentro personal. Porque a veces nos quedamos como una idea, como algo que te contaron, pero no hay un encuentro no hay algo que te impacte realmente de su mensaje, que te apasione, que te mueva. Digo, a veces nos quedamos de oídas, somos cristianos de oídas y no de encuentro personal. Entonces, la oración, el encuentro personal con Cristo, leer la Biblia. Leer la Sagrada Escritura, sin duda. Y lo otro, pues, es conocer la fe, conocer por qué hacemos las cosas. Okay. Conocer. ¿Cómo sería eso? Por ejemplo, si vas a misa, pues que sepas qué significa la Eucaristía, cuáles signos se usan, por qué nos ponemos de pie, por qué nos sentamos, por qué nos hincamos, por qué esas respuestas, de dónde vienen. O sea, como esas preguntas que a veces no las hacemos, pero no le damos importancia. Y no hacerlo porque pues es que así siempre se ha hecho y ya, ¿no? Sino que buscar el porqué de las cosas. Hacer como ser cristianos un poco más curiosos. Okay. Así como los niños, ¿y por qué haces eso?
¿Y por qué? Me acuerdo mucho, hago esta reflexión. Una vez estaba de vacaciones allá en mi ranchito y yo era seminarista todavía. Y llegó el párroco a la misa. En ese tiempo la iglesia la estaban, no sé qué estaban haciendo, alguna remodelación. Y la misa la estaban haciendo en una casa. La casa, le llaman la casa agraria, la casa de reunión de los ejidatarios, de los campesinos. La prestaban para que ahí se celebraba la misa. Entonces se acondicionó pues el altar, se improvisó y todo. Y como no había mucho espacio, pues el padre iba y se revestía ahí. Y había un niño bien preguntón que estaba ahí enfrente. ¿No eras tú? No, no era yo. No era yo. Y el niño le estaba haciendo preguntas. Y le decía, y el padre tenía fama de ser bien regañón, pero ese día me llamó la atención la paciencia que le tuvo al niño. Yo creo que dio una catequesis bien bonita, no solo al niño, sino a todos. ¿Y por qué te pones vestido? Porque estaba poniéndose el alba, ¿no? ¿Y por qué te pones corbata? Y dice, no, no es una corbata, es la estola. Y ya le iba diciendo, y esto sí. ¿Y por qué de ese color? ¿Sí sabes? A mí me gusta más el otro color, que estaba uno rojo, creo que estaba poniendo. A mí me gusta más el azul y a mí el blanco. Y entonces le fue dando como una catequesis de liturgia del significado de las vestiduras, de por qué se los ponía. Pero preguntas que ya grandes no nos atrevemos a hacer y que ese niño sí se estaba atreviendo a hacer. Y me acordé ahorita, porque a lo mejor tendríamos que ser como ese niño, ser un poquito más preguntones para nosotros mismos y buscar las respuestas y acercarnos, informarnos. Es que yo me acuerdo, no sé ustedes su experiencia, casi el que no era católico romano, al menos nosotros, yo recuerdo en mi primaria, había dos que eran cristianos, bueno, ya ves, todos somos cristianos, pero así se nos pone en la cabeza, ¿no? De otra iglesia. Entonces, hasta a veces como que inconscientemente los hacemos a un lado. Sí. Entonces, eso, por ejemplo, ahorita mis hijas, pues no me gustaría que lo hicieran, y luego menos estamos en un país aquí en Estados Unidos donde Hay de todo. pues hay de todo, ¿no? Y después, ahorita yo de grande me cuestiono y digo, mira cómo éramos a veces de manera inconsciente desde niños. O sea, Pues es que antes, por ejemplo, a mí la formación en la fe católica fue por parte de mi abuelita. Entonces eran como más cerrados, como que nada más lo que decían, lo que ellos entendían, porque nunca leyeron la Biblia. Yo nunca vi a mi abuelita leer la Biblia, pero nos fundaban esa fe. Entonces nosotros, como no ampliamos, no respetábamos a los que no estaban fuera de nuestra religión. Pero ahora hay un respeto, yo creo que cuando ya hay más conocimiento, empiezas a respetar y empiezas a conocer, empiezas a dialogar, porque cuando no hay ese respeto, o sea, cuando tú quieres ser nada más tú, es ahí viene el caos, viene la pelea, los rechazos. Pero Y cuando sí, ya tienes conocimiento, vas entendiendo el por qué, si estamos en Cristo, tenemos que seguir a Cristo, no nada más una religión, sino como personas. hacer el bien. Ajá, y yo inclusive a veces decía, porque algunas religiones dicen que ellos son los que se van a ir al cielo y nosotros no vamos a tener la oportunidad. Yo decía, yo no voy a tener la oportunidad de llegar si ellos dicen esto, pero es que es el desconocimiento porque no lee uno la Biblia. Porque los de ahí ya vienen, dices, a mí me decían esto, y no es realmente así. O la experiencia de Jesús, lo que decía el Sí. Padre, la experiencia de Jesús que tú tienes, porque Jesús en el que creemos es un Dios que ama, no es alguien que te va a decir, Que castiga. ¿sabes Sí, qué? Tú no. No, a ti no me caes, ¿no? Y a lo que me refiero de niños es ya niños como ya de 10, 12 años, que a lo mejor ya escuchamos a veces prejuicios de los grandes, porque pues los niños chiquitos no tienen esas... Ellos no se fijan ni en qué. O sea, ellos simple y sencillamente todos son amigos y ya, ¿no? Pero más bien ya de los que escuchamos a veces de los grandes, y ahora nosotros somos grandes, entonces hay que tener cuidado también en lo que le decimos a nuestros hijos, a inclusive nuestros nosotros sobrinos, como a los niños. catequistas, Ustedes como catequistas. siempre inculcar que el respeto a las demás religiones y a lo que diga, o sea, hay que respetarnos y creer en Cristo, Dios. ¿Y qué hizo Jesús estamos. en esta vida? Le digo a los niños a veces, ¿Jesús se la pasó haciendo el mal? ¡No! Entonces nos invita pues, a hacer el bien, ¿no? O sea, es eso.
Sí, eso es un proceso y también yo creo que mencionabas una palabra, prejuicios. Tenemos muchos prejuicios unos con otros y a veces no con otras iglesias, a veces dentro de nuestras mismas comunidades, porque, ay, ¿por qué tú te pones así? ¿Por qué tú no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? A veces entre grupos, digo, al interno de la iglesia, hablamos de congregaciones religiosas, ¿no? Sí. Que había pues también una forma de carismas específicos, dones, Yo hago más por la misión iglesia. específica. Yo hago más, tú haces menos, tú esto, tú lo otro. Tú te dedicas hay quien los enfermos, la educación, los medios de comunicación, o sea, hay muchos grupos, muchas congregaciones que creemos en lo mismo, tenemos la misma fe, la misma formación, pero a veces nos vemos con desconfianza. Y luego al interno también de la, de las comunidades. ¿Qué es más? Es más importante ser catequista, ser ujier, ser lector, ser acólito, no sé, abrir la puerta, ser el sacristán, y entonces dice uno, bueno, otra vez vamos a la imagen de Pablo, dice, somos distintos miembros de un mismo cuerpo, cuya cabeza es Cristo, dice, y la mano no le dice al pie, no te necesito, ni el ojo al oído, dice, todos somos necesarios, todos ponemos desde nuestro punto desde nuestra experiencia, no somos iguales. Aquí también otra frase a lo mejor bonita sería buscar la unidad en la diversidad, no la uniformidad, que todos tengamos que pensar igual, vestir igual, ver las cosas de la misma manera. No, eso es imposible. Más bien buscar la unidad dentro de somos personas diferentes, pensamos diferentes, tenemos experiencia diferente, entendemos diferente, pero eso no significa que no podamos estar unidos O sea, la unidad no es la unicidad. No es la uniformidad, No. decir que todos tenemos que ser lo mismo. Entonces hay que vestirnos iguales, hay que caminar iguales, comer lo mismo. O sea, tampoco es, pues sí, son extremos, ¿no? Pero pienso que tenemos que buscar la unidad, respetando la diversidad de las personas, de las comunidades. Fíjate que me quiero quedar con esto y quiero que a lo mejor se quede bien claro. Empezamos hablando sobre la unidad de los cristianos con las otras iglesias y todo eso. Y eso que acaba de decir el padre Esa frase. me hace como reflexionar y tomar un poco más de conciencia y analizarme también. Y los invito a que todos nos analicemos, ¿no? Empezar desde nosotros. Es decir, en la comunidad donde yo convivo. En mi familia misma. O sea, empezar de adentro para que después vaya afuera, ¿no? Para que a lo mejor, si tomamos conciencia de esa diversidad de dones que hay en nuestra misma comunidad, Sí. a lo mejor va a ser más fácil proyectar esta conciencia con los demás. Que a veces a lo mejor va a ser fácil hablar con el otro, pero con los de aquí de mi misma comunidad, no. Entonces, hay que empezar desde nuestra comunidad, nosotros ¿no? mismos. Pues ahorita que estaba diciendo, dije, Nosotros, Y valorar la familia, la los comunidad, dones, los todo. carismas, las personas, el servicio, los ministerios, todo lo que cada quien. Y pues desde ahí empieza el trabajo, es interno, es en las comunidades. Y una Sí. vez que uno tiene esa conciencia ahí, que no te sientes ni más ni menos por ser el sacerdote, por ser el catequista, por ser el sacristán o lo que hagas, pues entonces pues te podrás ser consciente hacia afuera. Que a veces ni ahí mismo, en lo más concreto, lo hacemos. Pues imagínense, tratar de ser unidos con otras personas que ni conoces. Pues simplemente los vas a ignorar o los vas a juzgar desde posturas y prejuicios y no. ¿Tiene alguna pregunta o ya para ir cerrando de... No, está. ¿Cómo buscar este grupo de oración o cómo enfocarnos o cómo adentrarnos nosotros o personas que quieren participar? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo invitarlos? ¿Quién debe hacerlo? Bueno, ahorita yo creo que cada quien podría hacerlo ahí en el telefonito, lo que tengan a la mano, su tablet, su computadora, pueden buscar Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos 2024 y van a encontrar los textos. Ahora, a nivel personal, ya que los tienes, puedes bajar el documento, tenerlos ahí
Y uno mismo, a lo mejor, cada día, encontrar su tiempo cuando tengas la mañana, mediodía, en la tarde, cuando tú tengas tiempo en tus actividades, buscar un lugar adecuado. Si puedes ir a la iglesia, bueno, a la iglesia, sino en tu casa misma, en tu jardín, o donde te sientas, un lugar que te permita, puedes hacer esa oración. Porque hay una lectura, hay una reflexión, hay peticiones, y ir siguiendo ese esquemita que ya está hecho, que te proponen. Y eso lo puedes hacer tú solo. Si después quieres involucrar a alguien más, pues, y te lo permite el lugar donde estás, pues invita, no sé, a tus amigas o amigos, invita a tus compañeros catequistas o al ministerio que sea. Y ya después, si cada comunidad abre ese espacio, como decir, vamos a hablar, como decías, vamos a rezar a tales horas, tales días, pues entonces ahí tratar de participar. Pero ahí va a ser variable de cada comunidad. Pero podemos hacerlo personal o podemos hacerlo en grupos pequeños. Y ya después, si se comparte, perdón, a nivel más amplio, pues también ver la forma de involucrarse, de participar. Si se quieren unir a nosotros como comunidad en este octavario de la Unidad por los Cristianos, todos los días a las 8 de la mañana se va a publicar en YouTube y en Facebook esta oración por la unidad de los cristianos. Es un esfuerzo que hicimos algunos miembros de la comunidad, donde nos unimos para seguir este esquema del octavario que se nos propuso este año. Y pues ahí, únanse con nosotros a las 8 de la mañana, salen los videos para orar. ¿Se van a publicar en cuáles redes? Se va a publicar en Facebook y en YouTube, aquí mismo. Y es como lo menciona, sería octavario. Van a ser los 8 días. Vamos a empezar el 18 de enero, terminando el 25 de enero con el último día con la conversión de San Pablo. Entonces, empieza el jueves, de jueves a jueves. Sí, de jueves a jueves va a estar esta oración. Cada día. Se va a quedar ahí grabada, o sea, esta oración, pues para que la compartan también, la hagamos nosotros en nuestras comunidades, en nuestra casa, y también la compartamos con los demás, para que eso sí hay que compartir. Compartimos memes, que no compartamos esto, ¿no? Algo, bueno, que menciona aquí, algo que se puede hacer también es, para este año se toma como si este lema de amar a Dios y al prójimo como uno mismo, pero a partir de la parábola del buen samaritano. Sí. Entonces, buscar la parábola del buen samaritano, porque le hicieron a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Le hicieron esa pregunta. Y esa parábola responde a quién es el prójimo, ¿no? Entonces, cada día, bueno, se va a leer la parábola completa y cada día se va a reflexionar en uno de los momentos de esa historia. Un día en quién es mi prójimo, otro día primero es qué debo hacer. ¿Qué debo hacer? Luego, ¿quién es mi prójimo? Casi con eso termina. ¿Y quién es mi prójimo? Con eso termina. Alguien pasó de largo, los que pasaron de largo, el que sí lo atendió. O sea, se va a reflexionar sobre cada uno. Esa parábola así en cortito dice, es de un hombre que iba de camino, lo asaltaron, lo golpearon y lo dejaron ahí a un lado del camino. Y dice que pasó un levita y pasó un sacerdote y no lo tocaron, no hicieron nada. Y vino un samaritano que lo curó, lo atendió, lo subió a su cabalgadura y lo llevó a un mesón, a un lugar para que lo cuidaran, y dijo, si hace falta, mi regreso lo pagaré, cuiden de él. Y así en pocas palabras. Es una parábola hermosa y que nos dice, entonces ¿quién es mi prójimo? Pues ahí responde quién es. Entonces esa parábola se va reflexionando día a día, y pues ese puede ser también leer esa parábola en específico. Y están muy bonitas las reflexiones que están ahí. Los invitamos, de verdad que sería muy bonito que al finalizar desde el 25, no sé, por redes o por la misma misa, la Eucaristía, la misma presencia en misa, si te acercaran o nos acercáramos para decir, sigamos con esa oración, que no se quede solo en que no se quede solo en redes sociales, o que no sé, sino también nosotros conocer cuánta gente se unió a esta oración. Sería muy bonito, porque sería como un objetivo muy, muy satisfactorio para todos. Sí, pero son pequeñas acciones,
actividades que podamos ir haciendo. Pero sobre todo yo creo que es hacer conciencia. Esta semana nos abre a ser un poquito más conscientes de la necesidad que tenemos de unirnos un poquito más como cristianos, pues para bien de nosotros y del mundo. O sea, el mundo necesita ese mensaje. Y más en estos tiempos. Necesitamos promover pues, la propuesta de Jesús a otro nivel. Y ya para cerrar, les pregunto a cada uno de ustedes, conocer sobre todo esto de la Semana de Navidad por los cristianos, de orar por esta unidad, ¿ha influido en algo en ustedes como creyentes? Ahorita yo sé que se prepararon, o sea, han escuchado lo que hemos escuchado del Padre. ¿Cómo influye en ti como creyente este tema? Cuando yo supe, sí influyó mucho en mí, porque antes tal vez yo era muy egoísta en decir que es solamente mi religión y esto. De ahí cambié, porque digo, si ellos se unen por la paz, esa vez fue por la paz del mundo, digo, porque uno como un miembro de la iglesia no puede aceptar a su hermano, aunque sea de otras religiones, pero como dice, en donde dos o más rezan en el nombre de ahí está presente. Entonces ahí cambió mi concepto totalmente. ¿Y te ha ayudado? Claro, sí me ha ayudado, porque ya puedo tener un diálogo con alguna persona, aunque no sea de mi religión. Yo puedo dialogar, no me puedo enojar, puedo aprender de esa persona también. Uno, o sea, no es que cambie mi fe, sino que uno va aprendiendo, y me motiva también a seguir leyendo la Biblia y a ver si es cierto, por qué dice esto. Y yo preguntarle al sacerdote, padre, ¿por qué esto? Pero te motiva. O sea, tal vez a veces lo vemos como un conflicto, pero no, podemos aprender. Si esa persona me dijo algo que me llamó la atención, yo lo leo, y si tengo pues duda, ya recurro a mi comunidad, porque esto, y ya me pueden sacar de dudas. Eso ayuda bastante. Gracias. Gisela. A mí, pues, yo estaba en otra historia, se pudiera decir. Yo no era muy tan cercana. Mi trabajo a veces no me permitía estar tan de lleno o tan cerca. Y esto me ha motivado a buscar más, a acercarme más, a orar más ahorita en los tiempos en los que estamos, tan complicados. Entonces, esto me ha ayudado a motivarme y a querer que más gente también lo conozca, ¿no? Sí, como que conozca, que sepa, que ponga su granito de arena para que todos estemos en la misma fe, que seguir a Cristo, que tomar una enseñanza. A mí siempre me dijeron, cuando tú tengas un problema, que te sientes así, que ¿cómo le voy a hacer? Agarra la Biblia y ábrela. Y ahí donde la abras, te va a decir algo del problema que tú tienes. Es como que darte una luz para que tú sepas cómo resolverlo. Porque donde lo abras, te va a decir qué puedes hacer con el problema que tú tienes. Entonces ahora que yo, se puede decir que tengo más tiempo, porque antes pues era como mucho trabajo y nada de eso. Y ahora que ya estoy más, se puede decir un poquito más libre, ya no estoy tan encerrada en mi trabajo, sí me ha ayudado bastante y se me hace bonito, y yo sí invito para que gente que no se absorba tanto en su trabajo, que le den un tiempo en su casa, en la iglesia o donde esté, a que sí nos acerquemos más a Cristo, a la oración. Muchas gracias. Padre. Pues para mí ha sido, creo que un proceso de ir al encuentro de lo que es diferente a uno. Y tal vez digo mi historia o lo que me ha tocado vivir, no solamente en la cuestión de fe, porque sí, uno crece y en un grupito y una forma así pensamos que eso es todo, más cuando estás rodeado solamente de la misma comunidad, la misma fe, entonces te abres a otras culturas, idiomas, países, formas de ver, entender la vida, entonces
tu panorama cambia y dices, pues no es el mundo como yo lo veía, como yo pensaba. Es como tratar de ver el mundo por una ventanita y entenderlo solamente así. Pero cuando entras en contacto con las culturas, con las personas, con otra forma, y no digo no solo en el ámbito de la fe, sino en general, entonces esa ventana se abre así como a no tener ventana incluso, y a ver que el mundo es mucho más grande de lo que tú piensas que es. Y eso te hace humilde por una parte, porque dices, pues yo no ni sé todo, ni puedo todo, Sí. ni tengo toda la razón, ni mucho menos, sino, bueno, quiero aprender. Y para mí ha sido como quiero aprender de los demás, quiero seguir conociendo, pero es abrir tu panorama, no cerrarte en ninguna, siempre se puede aprender cosas nuevas, pero pues a lo mejor crecimos así como muy en una sola visión y eso nos reduce mucho, no nos deja crecer. Abrirse y ver que el mundo es más grande que de lo que tú piensas o de tu forma de pensar, de creer y de vivir. Eso te hace crecer mucho. Pues yo me quedo con abrir nuestro corazón, abrir nuestra mente a compartir nuestra fe, bueno, en este caso compartir mi fe, pero aceptando también el compartir de la fe de los demás, buscando qué me une. Es algo que yo creo que llevo muchos años, no digo que ya lo logré, sino trabajando, buscar qué me une, qué es lo que tengo en común con los demás en cuestión pues de fe, y no buscar en lo que no, porque antes me perdía mucho a lo mejor en eso cuando estaba más chiquilla, pero gracias a Dios pues tenemos estos momentos que nos hace o me hizo a mí como concientizarme más y buscar pues esta unidad. Compartimos este tema con ustedes, público, para que también se queden con esa espinita y no nos crean a nosotros, vayan, estudien, lean la Biblia, porque al final de cuentas no les estamos diciendo que hagan nada raro, sino simple y sencillamente esta unidad por los cristianos es seguir a Cristo, seguir su evangelio, seguir sus enseñanzas. Métanse a estudiar historia de la iglesia, busquen la forma, o sea, no nos crean a nosotros, ustedes mismos hay que catequizarnos nuevamente nosotros, hay que formarnos para que quitemos de nuestra cabeza esa unicidad y ser unidad. No sé si me doy a entender, o sea, no de que todo el mundo tiene que pensar como yo, pero sí podemos buscar esa unidad para el bien común, para el bien del mundo, para el bien de la sociedad, y siento que las cosas fluirían mejor, hasta menos guerras yo creo que habría. Entonces, y me quedo, y eso no lo había pensado en este tiempo que estuve preparando esto, pero me quedo con esto que del final. O sea, sí quiero que lleguemos a todos, de hecho uno de mis sueños es estar en una de esas oraciones donde están todos, ¿no? Pero no voy a estar ahí, pero voy a estar en las oraciones que como comunidad estamos haciendo. Empezar desde mi base, que es esta comunidad, mi familia. Sí. Entonces, también me quedo con eso y como algo así de que, a ver, Sandra, ¿no te has dado cuenta? ¿Andabas pensando en lo de afuera? Vamos a empezar desde muy adentro. Entonces, pues como ya les decíamos, vamos a estar haciendo esta oración por la unidad de los cristianos desde el 18 de enero hasta el 25 de enero por el canal de YouTube y por el canal de Facebook se va a estar publicando. Síganos, denle like, compartan, y que sea también una parte de nosotros para así promover este octavario por la unidad de los cristianos, y que ya no sea algo muy perdido, sino que al menos en nuestra comunidad se vaya conociendo y vayamos tomando más conciencia, y ojalá que en lugar de que esta oración como la hicimos este año, pues para el siguiente año sea más gente y sea en vivo y sea en el momento, ¿no? Más experiencias. Más experiencias, todo. Entonces, les agradezco a cada uno de ustedes por estar aquí, por abrir su corazón, por abrir su forma de pensar, también de compartir su fe. Les agradezco a ustedes que nos han escuchado hasta ahorita. Como les dije, les pido que ustedes mismos investiguen, vean las formas como también ustedes pueden seguir trabajando en esta unidad por los cristianos. Y pues nada, solo recordarles que se suscriban al canal, que compartan el podcast. También se va a ver por Spotify, por si alguno quiere escucharlo por Spotify también lo puede compartir. Y pues muchas gracias a todos, gracias a ustedes, y pues es un honor estar otra vez aquí en este podcast en el camino de la fe. Gracias a todos y seguimos en este camino. Y gracias Al por contrario, invitarnos. gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego.